Bien, muy buenas tardes, seamos bienvenidos una vez más a este su programa Gnosis Videos Canal por YouTube. Queremos saludar a todas las personas que se han suscrito a este canal y se han unido a esta campaña de difusión de la Gnosis a través de las redes sociales. Como siempre, permítanme un momento para ver si está transmitiendo adecuadamente. Vamos a verificarlo. Sí, correcto. Bueno, vamos a seguir entonces con esta transmisión, saludándolos cordialmente de parte de Osvaldo Jimeno Arrieta, instructor de la ciencia y la cultura gnóstica internacional, que es una institución, como solemos decir, sin fines de lucro, que se encarga de la difusión de estos conocimientos trascendentales a toda la humanidad. En esta tarde tenemos un tema bastante interesante que trata justamente de la psicología humana. Vamos a ver en el día de hoy cómo se da ese proceso de parte del yo psicológico en relación a, en un momento dado, tomar acción o posesión de lo que en los estudios gnósticos llamamos la máquina humana o el cuerpo humano, en relación a todas esas funciones que él tiene y en este caso centros. Es una clase muy interesante porque pues hemos venido hablando ya durante 5 clases iniciales en relación a lo que es el yo psicológico, el ego, pero no se ha hablado, porque justamente esta es la clase, de cuál es la acción del yo en cada uno de los centros de la máquina humana. Entonces vamos a pasar a continuación a la portada de la clase para ya entrar definitivamente en materia. Bien, acabamos de leer una frase del venerable maestro Samael Aun Weor, gracias a quien se han fundado estas instituciones gnósticas, y que nos lleva mucho a la reflexión. Él nos dice acá que cuando nosotros no tenemos un control, un dominio propio, un autoconocimiento, somos marionetas manejadas por hilos invisibles, por fuerzas desconocidas. Esto de verdad que nos lleva a la reflexión. Si nosotros analizamos el cuerpo humano en relación a la anatomía y fisiología, encontramos que es un milagro de la naturaleza, es una maravilla, es una máquina humana en este primer aspecto, perfecta, porque en realidad el cuerpo humano, más allá de que en este momento sea presa de muchos dolores y achaques, enfermedades, debemos decir que es una maravilla de la creación. Quizás es la creación más perfecta que tiene como cuerpo humano la misma creación en relación a todas las especies, porque posee una cantidad de funciones, de sistemas, que inclusive están a expensas y desarrollándose más allá de nuestra voluntad. Hay muchas funciones que, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso autónomo o involuntario, se manejan a expensas de nuestra voluntad, como por ejemplo toda esta cuestión de secreción glandular y todas las funciones que cumplen, por ejemplo, las distintas hormonas viajando a través de la sangre que llegan a cualquier rincón de nuestro cuerpo. Si uno empieza a estudiar ese aspecto de la anatomía y fisiología humana, definitivamente se da cuenta que esta es una máquina perfecta. Pero en relación ya propiamente a lo que es la psicología gnóstica y la anatomía oculta del hombre, encontramos que esta máquina tiene y maneja ciertos tipos de energía.
La máquina humana es una máquina porque desempeña distintas funciones y tiene distintos engranajes, vamos a llamarle en este caso centros, que vamos a estudiar a continuación, y que desarrollan cada uno de estos centros, 5 inferiores principales, cada uno un tipo distinto de energía. Vamos entonces a ver en esta gráfica cuáles son ese tipo de energías y subtipos de energías que existen. Bien, vemos que son 5 centros principales de la máquina humana. El primer centro que encontramos es el centro pensante, ubicado en el cerebro, que maneja la energía del pensamiento. Gracias a este centro nosotros podemos razonar, podemos diferenciar los colores, podemos utilizar el uso de la razón, podemos nosotros realizar todas las operaciones matemáticas, aritméticas, como por ejemplo sumar, restar, multiplicar, dividir, etc. Podemos leer, podemos escribir. Es un centro que nos permite recordar, memorizar una cantidad de conocimientos, y esto es algo definitivamente maravilloso. Un poco más abajo encontramos en la parte superior, como aparecía en la gráfica, de la espina dorsal, propiamente acá, en este huesito que tenemos aquí en la parte superior de nuestra columna, donde se asientan todos los movimientos, y que gracias se le llama centro motor porque allí convergen una cantidad de ramos y pares nerviosos, si estudiamos el sistema nervioso, por ejemplo, central, y que tienen un centro de gravedad, por decirle de alguna forma, aquí, en esta última porción de nuestra espina dorsal, antes de empezar lo que son las cervicales del cuello. Recordamos nosotros que han habido a través de la historia cierto tipo de accidentes de gimnastas y deportistas de alto rendimiento que se han fracturado o han tenido un golpe muy severo en esta zona y han quedado prácticamente tetraplégicos, parapléjicos, o sea, totalmente inmóviles del cuello para abajo. Esto nos lleva a la reflexión de pensar y de darnos cuenta que realmente allí, en este punto, convergen todos los movimientos, su energía del centro motor, justamente la energía del movimiento. Un poco más abajo, 2 o 3 dedos arriba del ombligo, como estamos viendo en la gráfica, que conviene verla en este momento de una forma muy rápida. Dos o tres dedos arriba del ombligo tenemos al plexo solar, o lo que se llama el centro emocional. Este centro nos permite justamente generar la energía de las emociones. Es allí, en esta zona por donde están estos órganos digestivos, que nosotros podemos tener cierto tipo de emociones como la alegría, por ende la tristeza, el miedo, lo que es cierto tipo de excitación en el sentido de una alteración emocional, anímica. Todo esto se asienta acá en la parte emocional. Por eso que cuando una persona se ríe, generalmente se agarra la barriga, ¿verdad? Porque no puede parar de reír, justamente porque aquí se asientan las emociones. Cuando una persona siente tristeza, la siente en el corazón, sí, pero también en esta zona gástrica, digestiva, justamente en esta zona del plexo solar donde estamos ubicando este centro emocional. También cuando una persona dicen que está enamorado, siente maripositas en el estómago, justamente porque allí se asientan este tipo de emociones. Nosotros debemos decir
que esto es producto de un método científico. El determinar la ubicación de estos centros es producto de un sistema justamente científico que se llama la observación y la autoobservación. Si nosotros autoobservamos nuestro cuerpo o nos miramos a sí mismos, vamos a ver que los pensamientos se generan acá, el movimiento tiene un centro acá, donde estamos diciendo, la parte superior de la espina, y las emociones, en este caso, en nuestro plexo solar. Entonces decíamos que el centro instintivo está ubicado en la parte inferior de la columna espinal y que allí se desarrollan pues cierto tipo de instintos de supervivencia, sobrevivencia, el instinto de la reproducción, que tiene mucho que ver con el centro instintivo, también el sexual, pero hay muchos instintos, aspectos que se manejan inconscientemente, pero que tienen un centro que es el coxis, la parte inferior de la espina dorsal. Inclusive decíamos que cuando una persona tiene miedo o está en una situación de peligro, lo que hace es su cuerpo anatómicamente a nivel de esta última porción del colon, que es el recto y el ano, tener una especie de presión hacia adentro. Esto debido a un instinto de supervivencia o de miedo, alguna impresión muy fuerte que se reciba, y vemos que acá se asientan este tipo de instintos. Finalmente tenemos al quinto centro inferior de la máquina humana, que es el centro sexual, el cual está ubicado en los órganos sexuales, justamente en lo que es la próstata, lo que es los testículos del varón, el útero y los ovarios en la mujer. Ahí está nuestro centro sexual, el cual es el encargado de generar esta misma energía, y que debemos decir que la energía sexual viene a ser una energía que ha sido dadora de la vida, porque gracias a ella es que nosotros hemos podido ser procreados por papá y mamá, por un hombre y una mujer, y también es el encargado, una vez ya está hecha una creación, de seguir generando las distintas energías que se hallan en nuestro cuerpo. Me estoy refiriendo a que hay una relación muy cercana y estrecha entre la energía del pensamiento, del movimiento, de la emoción, de los instintos con la energía sexual. Y esto lo vamos a ver a continuación, porque la energía sexual es la más rápida, es la más volátil, pero también la más poderosa y la más potente que se halla en el organismo humano. Vamos a ver entonces, o estamos viendo de hecho, que es una máquina maravillosa, realmente la que tenemos, de la cual hemos sido dotados. Definitivamente no somos la máquina humana, no somos este cuerpo humano, sino que nos expresamos en esta tercera dimensión de largo, ancho y alto a través de esta máquina humana, de este cuerpo, pero tenemos un propósito de vida, porque tarde que temprano este cuerpo humano va a tener que fallecer, va a tener que decrecer en sus funciones y morir. Es una realidad, salvo raras excepciones, pero mayormente tiene que morir. Más en ese trance de vida, en ese lapso de tiempo, 50, 60, 70, 80 años, si es el caso, debemos tener un propósito de vida y ser ahorradores de esta misma energía y subtipos de energía, como estamos viendo, para poder hacer una obra, para poder hacer un trabajo, algo que satisfaga verdaderamente a las necesidades espirituales de nuestra esencia, de nuestra alma, de nuestro ser, porque de lo contrario pues trae que a la existencia, como dice un gran maestro, de aquel que muere sin haber conocido el motivo de su propia vida. Vamos a pasar entonces a este aspecto ya subsiguiente, que es el desequilibrio de la máquina humana y el por qué se presenta este tipo de desorden en nuestro cuerpo. Bueno, el desequilibrio de los centros de la máquina humana se debe a la acción del agregado psicológico. Nosotros debemos decir de que ¿a quién le gustaría estar enfermo o vivir en el dolor? A ninguno de nosotros. Nosotros debemos decir que el dolor y la enfermedad, las grandes dolores, penas y sufrimientos que se suceden en la vida de una persona, es por la acción del yo psicológico
en cada uno de estos centros de la máquina humana. Es necesario darnos cuenta del proceso mediante el cual se sucede esto, que lo vamos a ver en unos instantes. Pero este cuerpo con estas maravillosas energías del pensamiento, del movimiento, de la emoción, del instinto, de las energías sexuales, entra en desequilibrio en un momento dado. Muchas veces no podemos contener un estado de ira o las emociones negativas. Muchas veces una persona no puede dominar su mente en la noche, no puede descansar, no puede dormir. Muchas veces durante el día tampoco puede detener esa ráfaga de pensamientos, esos torbellinos mentales. Muchas veces no es capaz de dominar sus movimientos, su aspecto nervioso, y hace cosas que no desea hacer, pero las hace. Y muchas veces se deja llevar por ese tipo de instintos brutales, de pronto peleas, altercados, discusiones, y no logra dominar esa parte instintiva, al igual que la pasión sexual, la energía sexual. Gracias a quién se da este desequilibrio en la máquina humana, definitivamente que es a la acción del yo psicológico en cada uno de estos centros, y todo esto tiene su proceso. Debemos decir que el centro más rápido es el centro sexual, ya lo decíamos. Pero hay otros centros que igualmente son rápidos, como el centro emocional, maneja una energía muy rápida, porque uno, antes por ejemplo de actuar a nivel del centro motor, siente a nivel del centro emocional. Pero antes de ello está lo que una persona puede percibir a nivel sexual. Por lo que decíamos que es una energía dadora de vida y generadora de energía también una vez está hecha una creación. Entonces ese desequilibrio nos lleva a la enfermedad y a la muerte. Veamos esta gráfica para pasar a explicar un poquito este aspecto. Como decíamos, todos los dolores, penas y sufrimientos en la vida de una persona se deben a la acción del yo psicológico. Nosotros debemos decir que hasta la misma enfermedad o una enfermedad física se debe a la acción del ego en estos centros. Ya lo hemos dicho que hay muchas enfermedades de tipo emotivas, como la gastritis emotiva, la diabetes emotiva, el colon irritable es una enfermedad producto de un desequilibrio emocional. Y fíjense que justamente el centro emocional que se haya ubicado en esta parte del plexo solar, en la zona digestiva y sus órganos adyacentes, por ejemplo el estómago, el páncreas, el colon, el intestino delgado, el hígado. Decíamos que este tipo de enfermedades emotivas se dan justamente por la acción del ego en el centro emocional. Cuando una persona tiene ira, tiene coraje, tiene rabia, tiene rencor, resentimiento, no logra transformar una impresión muy fuerte, por ejemplo a la hora de la comida. Han habido casos que está por explotarse la vesícula biliar, lo cual pues traería una intoxicación muy grande en el cuerpo, y esto es producto justamente de lo que se sucede a nivel de el desequilibrio del centro emocional. ¿Quién lo hace? El yo psicológico. Vamos a ver cómo es este proceso en unos minutos. Cuando una persona, por ejemplo, tiene enfermedades como el Alzheimer, pérdida de memoria, Parkinson, nerviosismo, neurastenia, son enfermedades del centro pensante. ¿Quién está desequilibrando la máquina humana? Definitivamente lo está haciendo el yo psicológico, ¿verdad? Que se mete en un momento dado en los pensamientos, en la parte mental de la persona, en su centro pensante, y hace que piense y piense y piense cosas negativas, se recuerde aspectos muy nocivos y genere un gasto, un torpe gasto de el centro pensante y de la energía de los pensamientos. Cuando una persona, por ejemplo, es presa de un yo psicológico, por ejemplo, de la lujuria, a nivel del centro sexual, este hace que despilfarre lamentablemente y miserablemente sus energías sexuales en lo que es el desborde de placer, concupiscencia, lascivia, promiscuidad, adulterio, infidelidad, todo tipo
de reacciones negativas de este centro, y por ende viene la enfermedad o las consabidas enfermedades venéreas como el SIDA, la blenorragia, etcétera, 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 la sífilis y todo tipo de desgaste de los demás centros de la máquina humana que tienen que ver con este centro sexual. Asimismo pasa con el centro instintivo, con el centro motor. Personas que de pronto con la sana intención de hacer deporte, de hacer vida, como se dice, en un momento dado manejan una bicicleta 10, 12 horas diarias, juegan fútbol o baloncesto, por decir algo, cualquier deporte, y que no nos estamos pronunciando en contra de hacer deporte, ¿no? Porque se necesita inclusive para mejorar la función circulatoria, para que vuelva esa sangre que fue emanada del corazón, vuelva a través del sano ejercicio, pero moderadamente. Eso se enseña y obviamente se conoce en lo que son las funciones del sistema circulatorio. Pero, ¿qué hay con el despilfarro y la exageración en el uso del centro motor? Esto hace que esta persona con el tiempo vaya decreciendo en su vitalidad porque hay un desgaste indiscriminado del centro motor. Así con todas las enfermedades que existen, vienen por una causa psicosomática y esto no lo desconoce la ciencia. Entonces debemos saber de que el yo psicológico es aquel que se encarga a expensas de nuestra voluntad, cuando no nos autoconocemos, no nos damos cuenta a través de la autoobservación de lo que está sucediendo a través de este cuerpo. Él es el encargado de gastar torpemente nuestras energías y viene por ende la enfermedad y la muerte por consiguiente. Vamos a ver cómo es este proceso de la acción del yo en los centros de la máquina humana. Era prácticamente lo que decíamos, ¿no? En un momento dado, vamos a colocar un ejemplo, una persona llega a su lugar de trabajo y de pronto en ese momento un compañero o el jefe le dice una ofensa. De pronto tú eres un tonto. No se lo va a decir de pronto tan bonito, ¿no? Tan suave, pero quizás con una palabra muy dura. Y en ese momento la persona genera una emoción negativa. ¿Por qué? Por falta de autoobservación y de recuerdo de sí. No se da cuenta que hay un yo psicológico que viene de su aspecto psicológico, inconsciente, y llega hasta ese centro emocional y empieza a gastar torpemente energía generando, por ejemplo, rabia, ira, rencor. Posteriormente el yo va al centro pensante y piensa en lo que le debe decir. Va al centro motor y lo dice. Resultado de eso, pérdida del empleo, enemistades, problemas de todo tipo. Puede ser que una persona en un momento dado se identifica con una botella de vino y un yo alcohólico en su psiquis toma posesión del centro emocional porque dice yo voy a ahogar mis penas con este alcohol, como se dice, ¿no? Que eso obviamente no tiene nada de cierto. Va al centro motor y en ese momento empieza a tomar emborrachándose. Se lo sigue haciendo, enfermedades hepáticas, cirrosis, lagunas mentales porque se pierden gran cantidad de neuronas cerebrales y células del cuerpo a través de ese tipo de borracheras y desequilibrios. Fatal. Divorcios, problemas en el hogar, despilfarro de dinero por lo mismo, por el vicio. Y no se da cuenta esa persona que la causa justamente de esa acción es el yo psicológico que penetra en un momento dado en estos centros de la máquina humana. Puede ser que una persona en un momento dado está en cualquier lugar y viene una persona del sexo opuesto. Y si esa persona no está, sea hombre o mujer, en autoobservación, en recuerdo de sí, pendiente de sí mismo, sintiéndose a sí mismo, ser la esencia de un ser, como decíamos, en un momento dado expresa de un agregado de la lujuria que se mete en su centro sexual, le hace generar una excitación, una atracción hacia una mujer, un hombre según el caso, y en ese momento empieza a pensar la forma de poder conquistar a esa persona, sea casado o no, y comete graves errores.
vamos comprendiendo cómo es la acción del yo psicológico en cada uno de nuestros centros. Entonces, podemos dar muchos ejemplos, pero al fin y al cabo llegaremos a la conclusión de que el yo psicológico es el causante de todos estos dolores, penas y sufrimientos en la vida de una persona, en los errores que podemos cometer en un momento dado. Es necesario que nos demos cuenta, mediante recuerdo de sí, esta práctica que hemos enseñado, mediante la autoobservación, vernos a nosotros mismos. Cuando hablamos de la autoobservación, es vernos en un momento dado qué estamos pensando, qué estamos haciendo a nivel del centro motor, qué estamos sintiendo, etcétera, 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 para anteponernos a la acción del yo psicológico. Eso es muy importante saberlo, porque entonces evitaremos caer siendo presas de la acción del yo psicológico y dejaremos de ser esos títeres y marionetas que el maestro Samael nos decía en el inicio de esta clase, en aquella frase que hemos venido estudiando. Necesitamos dejar de ser máquinas humanas en el sentido de ser manejados por fuerzas desconocidas que están en nuestro interior. Y eso solamente es a través pues, de las técnicas que hemos venido entregando de la psicología, del recuerdo de sí, estarnos sintiendo a nosotros mismos, de momento a momento, estar atentos, alerta percepción, alerta novedad, en observador y observado, ver qué pensamos, qué sentimos, cómo actuamos en un momento dado, para en ese momento detener la acción del yo psicológico, ya que ha sido el causante de los grandes dolores, penas y sufrimientos en nuestra vida. Vamos a estudiar a continuación otro aspecto que también es muy importante. Bien, finalmente acá tenemos entonces los dos centros superiores de la máquina humana, que son el centro pensante o intelectual superior ubicado en el cerebelo, y tenemos a el centro emocional superior ubicado en nuestro corazón. El centro intelectual superior nos confiere la capacidad del sintetismo conceptual, la capacidad de poder nosotros utilizar la mente interior, tener acceso a esa mente cósmica superior a la cual podemos tener acceso, pero es solamente a través del equilibrio de los 5 centros inferiores de la máquina humana. Es decir, cuando estamos en equilibrio, cuando estamos en autoobservación, en recuerdo de sí, y estamos pasivos para el yo en los eventos, en esas reacciones negativas que solo nos dejan esos sinsabores, problemas, entonces tenemos acceso a la mente superior, y es cuando la persona dice, por fin sé cómo resolver este problema, pero es en un estado de quietud. Gracias a técnicas, por ejemplo, como la meditación, podemos tener acceso también a la mente interior, tras el equilibrio de los 5 centros inferiores. Y esa maravillosa facultad que está en nuestro corazón, que es la intuición, las premoniciones, ese saber sin pensar, sentir, percibir más allá del pensamiento, de la lógica, del uso de la razón, porque realmente si vemos el uso de la razón o del centro pensante, de todos los 5 centros inferiores, es el más lento. Si nosotros pudiéramos utilizar ese centro emocional superior, no tendríamos que gastar tantas neuronas para poder resolver también tantas situaciones. Entonces vemos que ese centro emocional superior que se halla en el corazón nos confiere la capacidad de la intuición, saber sin pensar. Y es maravilloso, pero tras el equilibrio de los 5 centros inferiores de la máquina humana. Ejercicio. Ante todo evento fuerte, ante toda emoción negativa que tengamos, pensamiento negativo, calmémonos un poco y reflexionemos, pasivo para los eventos sin reaccionar, sin movernos, en lo que vamos a hacer. Si estamos siendo presas de un yo psicológico, en nuestras emociones, en nuestros instintos, en nuestros pensamientos, y no actuemos como él en un momento dado quiere que actuemos. Si en un momento dado tenemos que decir algo, porque en ocasiones es tan malo hablar cuando hay que callar
y tan malo callar cuando hay que hablar, pero tenemos que hacerlo conscientemente, tenemos que hacerlo calmadamente, conscientemente, sin necesidad de herir a nadie con nuestras palabras, sino planteando lo que se tiene que plantear para un bien común, solo cuando es necesario, pero conscientemente. Si no es necesario, quedémonos pasivos para los eventos. Y si tenemos que decir o hacer algo, hagámoslo conscientemente, con mucha autoobservación, para evitarnos tantos dolores, penas y sufrimientos en nuestra vida. Queridos amigos, muchísimas gracias por haber participado de esta lección. Estamos muy contentos de seguir avanzando. Disculpen de pronto algunas fallas que ha habido en la transmisión. El sistema de YouTube algunas las corrige, otras vamos a tratar de hacerlo nosotros manualmente para que haya una secuencia en lo que es esta clase, pero que ha sido con todo el ánimo de parte de este su servidor, su instructor de turno, Osvaldo Jimeno Arrieta. Lo seguimos motivando a nuestros cursos presenciales que se dan a nivel mundial en más de 24 países del mundo, en las páginas que están acá abajo postuladas acá en nuestros videos, en la información de los videos, en los comentarios, para que ustedes tengan acceso directo a la página de las sedes a nivel internacional, porque hay muchos cientos de centros de estudios gnósticos a nivel mundial a los cuales ustedes pueden asistir para tener acceso ya más personalizadamente en estos temas tan extraordinarios de la ciencia y la cultura gnóstica, que lo único que persiguen es que mejoremos nuestra calidad de vida. Se pueden comunicar con nosotros también a través de la página gnostico.gimdo.com, de la otra página de lumendelumine.org, y también al WhatsApp, por si tienen alguna inquietud, que es más 57 300 576 2033, más 57 300 576 2033. Me despido hasta la próxima semana con la lección número 7 acerca del mundo de las relaciones. Un gran abrazo y saludo para todos. Hasta pronto, y quedamos con una frase muy importante del maestro Samael Aun Weor. Que pasen buena tarde.